No quiero decir muy bien porque siempre empiezo diciendo así. Entonces, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este fantástico programa, el programa de CCT TV. Bienvenidos a la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. El mensaje de hoy lo hemos titulado La alegría de la prueba. En estos días trabajamos la alegría de ¿cómo fue? Una fe probada, madurez asegurada. Utilizando como tema base, como tema teológico, base teológica, el libro de Santiago, capítulo 1, versos del 1 al 11. Hoy vamos a leer del verso 12 al verso 18 del libro de Santiago. Y lo vamos a leer, pues, para los que nos están viendo desde Kazajistán, desde por allá de todas latitudes, en pantalla, desde Creta, están viendo en pantalla. Y aquí también vamos a leer en pantalla. Vamos a leer la palabra, la gloriosa palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Muy bien. La alegría de la prueba. En el pasaje anterior, en el verso 2 de lo que estábamos trabajando días atrás en la otra serie, si usted quiere saber más de esta serie, búsquenos en YouTube o en Facebook, y ahí dice una fe probada, madurez asegurada, 1, 2 y 3, y ahí va a encontrar lo que hemos trabajado. Hemos tratado de hacer una exégesis aplicativa de lo que es el libro de Santiago. En el verso 2 dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra prueba aquí del verso 2 es igual a tentación del verso 12. La traducción aplica exactamente las dos palabras. Prueba o tentación son sinónimos. Entonces, en el verso 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice en el otro verso: porque la prueba de la fe produce en usted y en mí, ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, para que su obra sea completa, para que sea, digámoslo así, perfecta, el objetivo de la paciencia es que seamos perfectos y cabales. Recuerde que la palabra perfección no quiere decir terminado. Por eso uno el logo principal que tenemos acá en Transformación es que somos material no terminado. Aquí todos estamos en el proceso de restauración, de regeneración, de conocimiento de la verdad y de la relación y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, en el capítulo 1, verso 3, dice que la fe probada a través de un examen va a generar en usted y en mí paciencia, perfección y cabalidad. Yo hoy quiero decirle algo a usted. De los que estamos acá en este auditorio, los que están arriba en las gradas, eso, los que están acá en la parte de abajo, acá en la parte, eso, se dice frontal, ¿cierto? Están acá en la parte frontal. Los de ese lado oscuros no, dejémoslos allá. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí en este momento han estado escasos de plata? En este momento, ay, dígale a esa niña que se calle.
En este momento, ¿cuántos podemos decir que estamos sin dinero? Muchachos, bienvenidos al club de los que estamos siendo probados. Y lo que viene es una cosa bien interesante para usted y para mí. De los que estamos aquí, ¿cuántos se han sentido tristes por estar pasando por esta tribulación? Con honestidad, ¿cierto? ¿Es cierto que sí? Bueno, voy a hacer un breve repaso de lo que les dije a ustedes, cómo hacer para tener gozo en medio de una prueba. Uno de los aspectos que dijimos era no dejarnos llevar por las circunstancias. Para poder tener gozo en medio de la prueba, tenemos que decir las circunstancias alto. Aquí el que tiene el control soy yo. La culpa no fue mía. La culpa fue del otro. ¿Cierto? Entonces, las circunstancias no nos pueden mover. Usted y yo tenemos que empezar a entender algo. Dios está estableciendo su reino en usted y en mí. Y como coherederos de la gracia, porque en este texto dice, al final dice, que nosotros somos las primicias de las criaturas de Dios, entonces Él tiene que empezar a usted y a mí a depurarnos todo lo viejo, viciado, malo que usted y yo hemos tenido. Yo nunca había visto tan claro el panorama de Colosenses cuando dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros hasta en estos días. Nunca, yo llevo 20 y pico de años, de hecho en un seminario teológico di epístolas pastorales y nunca había visto tan claro el tema de hacer morir lo terrenal en nosotros como lo he visto apenas en este tiempo. Lo he visto así, palpable. ¿Cuánto Dios nos dice a usted y a mí? Deje de vivir como un carnal y empiece a vivir como un espiritual. Porque la Biblia dice que usted y yo somos nuevas. Las cosas viejas pasaron. Ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y usted y yo felices, aferrados a lo viejo. No queremos soltar lo viejo. Y entonces Dios utiliza mecanismos de motivación. Diga conmigo, Dios es un motivador. Y en cada época, tiene una motivación. Resulta que Santiago, el hermano del Señor Jesús, que se denomina como Santiago el Mayor, a este hombrecito, a este varón de Dios, en el tiempo en que él escribió este libro, despuesito de que él escribió este libro, lo mataron. Pero él tenía una particularidad que yo quiero que usted y yo entendamos hoy. Uno de los aspectos que yo le hablé a ustedes la última vez, antes de este mensaje, de los ejercicios para poder vivir con gozo en medio de la prueba, era la oración. ¿Se acuerdan? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. Pedir es orar, tener comunión con Dios, pídala a Dios. Santiago era un tipo de oración, era un hombre de oración. En los anales de la iglesia, algún día de esto yo les voy a prestar libros o le voy a decir dónde pueden conseguir ese tipo de lecturas. En los anales de la iglesia, en los libros que relatan la historia de la iglesia primitiva, hay comentarios sobre lo que era Santiago. Dice que era un hombre tan de oración que se la pasaba arrodillado y su devoción de oración era tan fuerte que le decían que él en vez de rodillas tenía 2 jorobas de camello. O sea, había sacado callo en las rodillas. Y uno medio se arrodilla 2 minuticos, mijo, y ahí mismo se levanta y Señor, le entrego mi vida en sacrificio, porque no es capaz, ¿cierto? John Wesley se dice que el hombre era tan de oración que en la habitación donde él oraba, la habitación, el piso era en madera y él oraba en un rinconcito. Y dice la historia de John Wesley, en su biografía, que él se arrodillaba y fue tanto su tiempo de oración que ahí donde él se arrodillaba a orar ya había en la madera una marca de los 2 huequitos donde él colocaba sus rodillitas. Resulta que les estaba diciendo que Dios es un motivador. Y a cada hombre y a cada mujer en su momento, Dios sabe cómo los motiva. A usted y a mí, por la circunstancia de la vida, nos motivarían 2.000 millones de pesos. ¿Sí o no? Hombre, eso nos pegaría una motivada tremenda.
Pero les voy a decir cuál era la motivación de Santiago. La motivación del apóstol Santiago era servirle a Dios. Cuando este hombre en la iglesia de Jerusalén, él fue el pastor de la iglesia de Jerusalén, entró tanto en su mover de dejarse motivar por Dios que a él le dijeron, te van a matar. Él decía, suerte. La historia relata que a él lo montaron al pináculo del templo de Herodes. Lo montaron arriba, eso eran más o menos como 14 o 15 metros de altura. Y lo montaron allá arriba y lo tiraron. Y tan de malas que no se murió. Y cuando cayó al piso, le llegó esa horda de religiosos con unas roquitas y empezaron a lapidarlo. Y mientras lo estaban lapidando, él oraba por los que lo estaban lapidando. Estaba siendo un fiel ejemplo de lo que hizo nuestro Señor y Salvador en la cruz cuando les decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Para ellos, en ese momento, la verdadera motivación era parecerse al martirio que vivió y sufrió nuestro Señor. Para ellos, la mayor motivación era morir similar a como murió el Señor. Al apóstol Pedro, cuando lo martirizaron, la muerte de él fue crucificado. Y él solicitó, Pedro solicitó, que lo crucificaran boca abajo, porque él decía, no soy digno de morir como murió mi Salvador. Entonces viene una pregunta, con los pies para arriba. Entonces él, en vez de ser desangrado hacia abajo, a él, dice la Biblia, en la historia, que a él le salía la sangre por la nariz, por los ojos y por las orejas. Fue una muerte muy, muy sufrida, murió asfixiado en su propia sangre, ¿cierto? Pedro decía, no puedo morir yo como murió mi Salvador. Para ellos en su momento esa era la motivación. La motivación era tener algo de cercanía con lo que vivió el Señor Jesús. Se dice que Santiago murió antes del año 70 porque a él lo arrojaron del pináculo del templo. Y el templo fue destruido en el año 70 después del Señor Jesús. Cayó al piso y ahí lo remataron. Eso debió haber sido muy teso. Pero cuando yo leía eso, yo decía muy teso, porque él no estaba pensando en el dolor físico. Porque él ya tenía claro que él era una ¿qué? Nueva criatura. Él ya tenía claro que para donde se iba, este cuerpo antes lo estaba deteniendo. Entonces viene una motivación para usted y para mí. Usted y yo vivimos afanados en esta tierra por lo que realmente no debiéramos estar afanados. Mire, yo les voy a decir con honestidad, no crean que para mí es muy fácil estar sin 200 pesos en el bolsillo. Porque hemos estado así. No le estoy chillando, le estoy diciendo una realidad. Pero en este momento yo tengo gozo. En este momento yo tengo mucho gozo, porque podemos ver cómo la mano de Dios está sobre este lugar. Podemos ver cómo te guarda a ti en la moto, cómo te guarda a ti. Podemos ver cómo te está bendiciendo a ti, cómo te trajo a ti con bien. Podemos ver cómo tu nieta, tus nietos están en bendición. Podemos ver a la hermana que está acá en este lugar. En ocasiones usted y yo no nos imaginamos lo grande que es percibir lo sencillo, lo elemental, lo básico. Amén. Entonces hay que empezar a entrar en la dinámica de empezar a mirar lo que yo soy. ¿Cuál es la nueva posición que yo tengo? En 1 Corintios, capítulo 11, el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, que la sangre de Jesucristo estableció un nuevo ¿qué? Pacto, o sea, un nuevo espacio, un nuevo estándar. El estándar motivacional de esa época es diferente al de esta época. Ahora, ¿cuál es el estándar motivacional de esta época? El estándar motivacional de esta época, para nosotros los cristianos, debe ser mirar hacia lo que está más cerquita que hace 2000 años. Hace 2000 años ellos creían que la segunda venida de Jesús, que el reino en cualquier momento iba a pasar. Pero según la historia, hoy en día estamos más cerca de eso que hace 2000 años.
Todo se está cumpliendo. Dice la Biblia en el libro de Mateo, Lucas y en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, habrán señales en los cielos cuando vaya a ocurrir su segunda venida. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Como nunca antes en la historia de la raza humana, ya todo el mundo está diciendo, ay sí, yo vi ovnis, ay sí, a mí me violaron 47 marcianos, ay sí. Ahora todo el mundo está hablando de ese tema. Habrán señales, dice el Señor. Bueno, pero entonces dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la prueba. El mensaje de hoy se llama la alegría de la prueba. Dice en el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí en el verso 12 dice, bienaventurado. ¿Alguien sabe qué significa la palabra bienaventurado? Aquí lo hemos enseñado varias veces. ¿Alguien me puede recordar? Se lo voy a volver a repetir. ¿Ah? Se lo volveré a repetir. La palabra bienaventurado viene de un vocablo griego que dice makarios. Makarios, que significa bendecido espiritualmente o bendecido eternamente. Entonces hay una interpretación que dice doblemente bendecido o doblemente feliz, porque tiene alegría acá en la tierra y tiene alegría eterna, tiene alegría acá y alegría allá. Por eso se dice que es bienaventurado, o sea que es doblemente feliz. Entonces dice aquí, bienaventurado. La misma palabra está en el Sermón del Monte. Cuando el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que tienen sed, bienaventurados, el Sermón del Monte. Este bienaventurado es como el clímax o la conclusión del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es la constitución del cielo, pero resulta que el mensaje del Sermón del Monte, cuando Cristo mismo lo estableció, ese sermón no era para usted y para mí. Ay, bienaventurados yo porque estoy llorando, porque no tengo para pagar el agua. No es ese tipo de bienaventuranza. Es bienaventurado el que es capaz de llorar por el que está sufriendo. Bienaventurado el que tiene pobreza de espíritu, porque de él será saciado. Bienaventurado, dice ahí, porque el reino es dado a los niños. Esas son las características de Jesucristo en el Sermón del Monte. Entonces hoy Dios nos está diciendo a usted y a mí, bienaventurado el que soporta la prueba. Ahí se aplica lo que dice, soportaos los unos a los otros. Bienaventurado, o sea, contento el que es capaz de sostener una dificultad con alegría. Entonces el Señor está diciendo, en el capítulo anterior, en los pasajes anteriores, en los versos anteriores, les di la fórmula para que ustedes puedan estar contentos. Ahora les voy a decir cómo se va a manifestar esa alegría. Esa alegría se va a manifestar cuando usted esté pasando por un examen más difícil que el que vivió anteriormente. Aquí dice, bienaventurado el que soporta, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiero empezar a trabajar aquí algunos aspectos. Primero, cuando dice bienaventurado quiere decir feliz eternamente y feliz acá en la tierra el que es capaz de ¿qué? De resistir, de ponerle un freno, de conocer de dónde viene el examen. Si es un examen terrenal, diabólico o si es un examen de Dios. Bienaventurado ese, porque ya tiene la capacidad, como ya tiene paciencia, como ya no se deja manejar por las circunstancias, entonces ya reconoce sus falencias, ya reconoce que es un carnal, ya reconoce que es un pecador. Entonces cuando viene la tentación, va a saber de dónde proviene. Y la Biblia inmediatamente salta una salvedad. Dice, Dios no puede tentar a nadie con el mal. Entonces dice, si a usted le viene
la tentación en cuanto a la parte de la carnita, vamos a colocar el ejemplo que todo el mundo coloca, que aplica. Viene el deseo de decir una mentira. ¿Qué pensaron? ¿Que iba a decir lo del adulterio? También. Cuando, cuando viene el deseo de decir una mentira. Bueno, voy a decir lo otro que siempre también se coloca como ejemplo. Cuando usted viene esa persona con la cual usted se enoja, y también lo otro, la fornicación. Cuando viene la tentación, cuando viene el pagadiario, que usted dice, ay, no tengo para los servicios, y allá viene el pagadiario, ahí viene la persona con la que me enojo, allá viene con la que me dan ganas de fornicar, allá viene con el que me dan ganas de adulterar. Cuando viene esa tentación y usted la logra identificar y usted le pone el freno y es capaz de sortearla, dice en los versos anteriores, usted ya le pidió sabiduría a Dios, el cual da abundantemente. Entonces usted va a poder, ¿qué? Sortear esa tentación. Y cuando usted la resiste, quiere decir que usted es capaz de, como ya la conoce, recuerdan que hablábamos que la paciencia me enseña a conocer, a poner en la foto lo que a mí me hace daño. Recuerdan que hablábamos de eso. Cuando usted ya pone en la foto lo que le hace daño, el enojo, los celos, la ira, la mentira, las groserías, la fornicación, el adulterio, todo lo que se le coloca, cuando usted ya lo tiene identificado, entonces usted ya le puede poner, lo dijiste mejor que yo. Cuando ya usted le puede poner freno a eso, empieza a usted a recibir la que de Dios, la motivación de Dios. Porque usted dice, ay Señor, sí pudimos. Y entonces dice el Señor, ah, eso está muy bien. Entonces viene otra motivación y es la siguiente. En el verso 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación y prueba, exactamente sinónimo. Porque cuando la haya resistido a la prueba, dice, recibirá. Ahí la palabra corona no es diadema, es estéfanos. Es diferente a la diadema de Corintios. Aquí es estéfanos. Esta corona, estéfanos, es una corona de gobierno. Viene la motivación de Dios. De los que estamos aquí, ¿a cuánto les gustaría gobernar con el Señor Jesús? Cuando usted empieza a resistir la prueba, el Señor le dice, vea, resista. Resista y no le pida ese pagadiario. Resista y no vea esas cochinadas en el celular. Resista y tal cosa. Resista, resista, resista. Porque cuando usted lo haga, de parte mía, o sea, de parte de Dios, va a venir un instintivo, o no, un distintivo, un instintivo. Distintivo. Un distintivo. Algo que lo distingue. Yo intuyo que tengo una intuición. Un distintivo. Una corona que no va a ser la corona de haber ganado una carrera. Va a ser una corona de gobierno. Una corona, diga conmigo, de gobierno. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría gobernar su propio cuerpo? La Biblia dice, cuando usted identifica cuál es su concupiscencia, el deseo que está guardado en su corazón. Cuando usted identifica esto que está ya guardado en su corazón. Por eso, lo que está, la concupiscencia, es que vuelvo y les digo, uno asocia la concupiscencia con el deseo sexual. No es solamente eso. El enojo, la mentira, miren, los celos, el chisme. El chisme es muy malo, pero entretiene una cosa maravillosa, ¿cierto? Todo eso que mira, yo conozco hombres que no tienen erecciones, pero chismosos. De su concupiscencia, ¿dónde está? ¿Cierto? En el corazón. Cada uno, por eso la Biblia dice, cada uno es seducido de lo que está ¿en dónde? En el corazón. Yo tengo no voy a decir que es un primo mío para no banderearlo. No, pero no voy a decir el nombre de mi primo. Un primo lejano, un primo décimo por ahí lejano. El hombre bebe no, se vuelve la mera princesa, ¿cierto? ¿Qué hay en el corazón de él? Ay, hermana, por favor, pues se emocionó.
Se emocionó usted, no, nunca ha visto una bobada de esas. Y lo dijo, vea, ¿quién lo dijo? Ya sabe. Entonces póngale pues cuidado. El corazón muestra la verdadera intención. La verdadera intención. Una vez un niño le preguntó al papá, papá, ¿qué es un trío? Y el papá dijo, ya, un trío son 3. Entonces el papá, póngale pues cuidado la perversión del corazón. Ay, mijo, pues, ay, un trío, ¿cómo te digo yo? Mijo, pues es cuando tienen relaciones sexuales 2 mujeres y un hombre, o 2 hombres y una mujer, y empiezan a tener relaciones. Y dice el niño, ¿y entonces para qué son las guitarras? Cada uno de su propia concupiscencia, de lo que hay dentro, aflora, saca. Y el resultado, dice la Biblia, ¿qué va a hacer? El pecado. Usted no va a ser seducido por las ganas de ofrendar para la iglesia. Ahí mismo lucha. Aquí hay una familia, por no decir que es el hermano Néstor, cambia un billete de 50.000 para 2.000. Pero él va a cambiar eso, él va a cambiar, él ya está acá, ya tiene mentalidad de reino. Él cambia un billete de 50.000 y coge a la esposa y le da 2.000. A la niña le da 500, a la mamá le da 1.000. Y él es el que más da y da 3.000. La concupiscencia es la necesidad de no dar. Esa vocecita que le dice, pero ¿qué va a dar? Para enriquecer al pastor, oigan a este. El pastor que no lo ve cómo anda bien vestido, con pantalones, con zapatos Ferragamo y camisas Calvin Klein y toda la vuelta. ¿No la ve? De su corazón aflora el pecado. Y el resultado del pecado, ¿qué va a ser? Muerte. La palabra muerte en la Biblia es separación. No necesariamente dejar de existir. Entonces volvamos al tema. El Señor quiere incentivarnos a usted y a mí con un estéfanos, una corona, un distintivo que nos va a mostrar que nosotros no somos iguales a los demás, que usted y yo somos diferentes a los demás, que aunque estemos en medio de un corrillo que nos digan, mírale las puchecas a esta vieja en esta foto, tú puedas decir con autoridad, no me interesa. Que tú puedas ya subconscientemente, que lo hagas sin necesidad de ser consciente a cualquier tipo de música, sobre todo esa música esa música horrible que ya ni siquiera la escuches. Ser cristiano es un proceso de cambio, pero eso no es así. Eso es un proceso. Por eso Dios nos dice a usted y a mí, soporte, coloque un freno, aíslese. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? Hoy Dios quiere motivarlo a usted diciéndole, usted y yo vamos a reinar, vamos a tener un distintivo que no tiene todo el mundo. Yo les voy a confesar algo. Hace un tiempo yo le he dicho al Señor, y Señor, yo necesito, usted sabe qué, porque ya me da pena que en todas las grabaciones me veo, hay como 200, hay como, hay como 200 predicaciones grabadas. Y en la mayoría estoy con las mismas 3 camisas. Sí, es el uniforme de la iglesia. Bueno, entonces yo le he dicho al Señor, guiño, guiño. Yo le he dicho, Señor, yo quiero cambiar de uniforme. Yo le he dicho, Señor, yo quiero cambiar de uniforme. Que la iglesia acá, guiño, guiño. Entonces, se me olvidó lo que les iba a decir, ¿vio? El uniforme, entonces le he dicho al Señor, quiero cambiar de uniforme. Resulta que uno se ve tentado a pedir. Y yo le he dicho al Señor, no. He aprendido en este momento a estar con alegría, con gozo. Bueno, entonces vamos a tener un distintivo. ¿Cuántos de los que están aquí, ya me acordé, cuántos de los que están aquí en algún momento se han sentido distinguidos por algo negativo? Por ejemplo, ese muchacho, en Venezuela ese muchacho lo tienen como
satánico, malo, mal marido, o sea, una cosa con ojos. Mejor dicho, Maduro es Pinocho al lado de este muchacho. Ya tiene un distintivo. Muchas veces uno va por la calle, a mí me ha pasado, hay gente que me dice, ay, pastor, a usted se le ve la santidad por encima. O sea, ya tengo un distintivo. Ya tengo un distintivo. Es más, se me ve la santidad. Como hay otra gente que me dicen, uy, ahí va el hermoso Sierra. El humilde Sierra, me dicen. Hay gente que, ay, pastor, ¿usted cómo es de humilde? Hay distintivos que a usted le gustaría tener o no. ¿Le gustaría tener un distintivo que viniera de parte de Dios? Mira, uno de los mayores distintivos que Dios quiere que tú tengas es algo que es para estar con quién, con Él. Dice la Biblia que cuando nosotros soportemos la prueba vamos a recibir de parte de Dios un distintivo que nos va a ayudar a gobernar. Y la primera parte donde vamos a gobernar va a ser en nuestro ser interior, de donde realmente nace la concupiscencia, el mal deseo, el enojo, la ira, la maledicencia, los celos, las envidias, las detracciones, las orgías, los pleitos, las guerras, todo lo que nace en el corazón, todo eso, la hipocresía, todo lo que está dentro. Mira, ¿quién no ha sido hipócrita? Levánteme la mano los mentirosos. Levánteme la mano los mentirosos. Mentiroso. Levánteme la mano los hipócritas. Ah, mija, ¿quién no ha sido hipócrita? Ahorita va a decir que no. Ah, mira, mentiro, no es hipócrita, pero mentirosa. Mira, todos, absolutamente todos, en el corazón tenemos esa cosita horrible. Esa cosita horrible que se llama viejo hombre, así todo desfigurado, con un ojo así chorreado, con la cara así, como un endertal allá metido. Ahí metido. La Biblia dice que usted y yo vamos a recibir un distintivo donde vamos a poder gobernar a ese viejo hombre. Y dice la Biblia, Dios ha prometido esta corona de vida a los que le aman. Corona de vida, la palabra vida acá es un Stéphanos Zoe, porque no es vida de la que usted y yo tenemos. Hay gente que cree que la vida es estar acá, miedo a la muerte. ¿Cuánta gente escucha una balacera y ay, un perro, ay, porque le tienen miedo a la muerte? Resulta que cuando usted y yo estamos en Cristo, la muerte es un paso para llegar a estar directamente con Él. Qué bueno que el Señor, como dicen por ahí, nos coja confesados. Que no tengamos ese deseo de cosas horribles en el corazón o prácticas que estemos haciendo que nos están alejando de la voluntad de Dios. ¿Están conmigo? Dios quiere que usted y yo empecemos a entender esto. Cuando empecemos a entender que Dios nos quiere motivar con distintivos para podernos parecer a Él y estar con Él, entonces vamos a empezar a entender por qué estamos felices en medio de una prueba. Hoy era la introducción. Para los apóstoles, su motivación, ¿cuál era? Morir cerca al Salvador, acercarse a Él, mirarlo cara a cara. Yo me imagino al apóstol Juan, para ir terminando ya, en la isla de Patmos, desfigurado, en esa camisa, en ese overol donde él tenía que defecar y orinar, en ese pantalón porque no se lo podía quitar. Yo me imagino a ese hombre en ese cuerpo de putrefacción, anhelando estar con el Señor, porque el apóstol Juan vio al Cristo glorificado en la visión de Patmos. Y a usted y a mí, esa visión nos ha sido develada a través de la santa palabra de Dios. Usted y yo tenemos que empezar a entender eso. Usted y yo no somos cualquiera. Dice aquí la Biblia, somos las primicias de unas nuevas criaturas. Y les voy a dar una excelente noticia, que estas nuevas criaturas no son para este tiempo. Estas nuevas criaturas van a ser para un futuro
no muy lejano. Les voy a hablar del milenio. Usted y yo vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se va a regir a las leyes que rigen en este momento, ni las leyes de la termodinámica, ni las leyes del tiempo, ni las leyes de la masa, ni las leyes del espacio. Usted y yo vamos en un futuro no muy lejano a parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Él dice, Él, el que resista, el que sea alegre en pasar la prueba y pueda resistir con sabiduría la tentación, va a tener el distintivo que lo va a llevar a ser el que va a gobernar con Cristo en los lugares celestiales. Eso, y por eso y otras cosas, es que a usted y a mí nos dicen locos. Los demonios, los enemigos de la fe, los demonios, los enemigos de la fe ven esas coronas, porque eso está en el plano espiritual. Por eso la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Esa corona es como un resplandor, una luz. Por doquiera que usted y yo vamos, dice la Biblia que usted y yo somos luz. Y donde la luz está, no pueden haber tinieblas. Donde la luz está, lo ataca el megalodón. Por eso hay que ponerlas en luz temporal. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por estar acá en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender que la alegría, la bienaventuranza no nos la dan las circunstancias, porque nosotros podemos pasar la prueba, podemos colocarle freno, podemos resistirla, como dice tu palabra, Dios mío. Cuando resistamos la prueba vamos a ser fieles, felices, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que en este tiempo próximo